Buenos días a todos. Estamos aquí en estas jornadas dedicadas a la casa pasiva. Una casa que ahorra, un hogar saludable. Lo que queremos para todos vosotros, para nuestros vectores de Tu Reforma y Ardeco, es hemos querido plantear lo que significa construir una casa saludable. El concepto de Passive House es un concepto nuevo, mucha gente lo desconoce, y nuestra intención es hacer una introducción a este nuevo elemento en la construcción, cada vez más de moda. Sí que es cierto que tiene unos rigurosos controles de calidad que hacen que se certifique o no se certifique, estas viviendas alcancen un estatus de construcción muy elevado. Para nosotros es importante acercaros a través de las charlas que veréis hoy, primero, la introducción por parte de Velux de un concepto nuevo basado en la luz solar, y veréis que es una charla interesantísima. Nos hace replantearnos muchas cuestiones que hasta ahora en espacios oscuros, por así decir, espacios menos habitados, cómo reconvertirlos y poder establecer en estancias de nuestro hogar lugares súper saludables. El concepto del CO2, el concepto de la luz solar, todo esto lo veremos por parte de esta introducción, esta primera introducción de Velux. Y al finalizar Velux, pues tendremos la intervención de Arquitectura Béliz y uno de sus clientes que hoy por hoy ha certificado una casa pasiva. Vamos a escuchar qué opina, qué ha sido para él esta experiencia y si nos lo recomienda. Al finalizar tendremos una pequeña charla y podréis verlo todo aquí. Os invitamos a que nos sigáis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos. Muchas gracias por escucharnos al otro lado y muchas gracias, Manuel, como siempre, por la organización, que en este caso es íntegramente digital, un poco en el signo de los tiempos que corren. Mientras comparto pantalla, bueno, pues me voy a ir presentando. Soy Alejandro Manso, soy responsable de Obra Nueva y Prescripción dentro de Velux y estamos hoy en esta charla de La Coruña, que, bueno, Galicia es una tierra a la que particularmente queremos, es nuestro principal mercado en España y la verdad es que no solo por esta razón, ¿no? La verdad es que querer a Galicia es muy fácil por otros muchos motivos, ¿no? Vamos a tener una presentación del entorno a la media hora. Es importante ser breve y particularmente cuando tenemos este tipo de charlas online. Y quería empezar hablando de nuestra visión como negocio, ¿no? El motivo que tiene Velux para existir, se podría decir, ¿no? Con este ejemplo que tenemos en pantalla, nuestra visión como negocio es crear mejores espacios para vivir. Y lo hacemos siempre a través de la cubierta y gracias a la luz natural y la ventilación. Y simplemente con estos dos elementos podemos conseguir reformas tan fantásticas como la que vemos, ¿no? Estas dos obras, estas dos imágenes pertenecen a la misma obra y se ve la transformación tan espectacular que se puede conseguir y más allá de los acabados que son fantásticos, ¿no? de esta rehabilitación, pues la luz natural tiene un papel importantísimo en la arquitectura y en las reformas. Y en un tiempo tan desgraciado como el que vivimos en este momento por el coronavirus, pues es verdad que la reforma está lidiando muy bien. Es un momento de ventas importantes y de mucho trabajo y movimiento, gracias a que la gente se está planteando pues cómo convertir espacios, quizá no tan exagerado como el de esta foto, ¿no? Pero cómo convertir espacios de su vivienda en despachos, en salas de juegos, en nuevas casas.
y sin duda, pues, tanto la luz natural, el ponernos en contacto con el exterior, como la salubridad, pues juegan un papel protagonista en este tiempo, ¿no? Tenemos un menú donde, como os decía, vamos a tardar media hora repartida en 15 minutos en el proyecto Waldorf. Es un proyecto educativo con un cierto carácter científico por las monitorizaciones que hemos hecho y que vamos a pasar a explicar. Y un tema que es totalmente tendencia, ¿no? Que vemos pues, a diario prácticamente en televisión o en medios, aunque el proyecto se inició mucho antes de la crisis del coronavirus. Lo que pasa es que ahora ha tomado especial importancia, ¿no? Después vamos a repasar en 10 minutos diferentes tipos de soluciones que os ofrecemos, pues menos convencionales que la del proyecto Waldorf, para aportar ideas, y vamos a cerrar con un caso práctico en apenas 5 minutos, donde vamos a ver una vivienda en comercialización, donde vamos a proponer una serie de soluciones y vamos a ver si por el precio que cuestan esas soluciones pues merece la pena, ¿no? Que estoy seguro de que voy a ser capaz de convenceros. Entrando ya en detalle en el proyecto Waldorf, como os decía, es un caso real, es un colegio que está ubicado en Aravaca, en un barrio residencial de Madrid, y lo hemos titulado Del espacio para sentarse al espacio para aprender, puesto que un colegio es muchísimo más que un espacio cuadrado con una distribución de mesas separadas 1,5 o 2 metros cada una. Hay toda una serie de elementos que hacen que una escuela sea un espacio ideal para la finalidad para la que están, ¿no? Que es que los niños aprendan, ¿no? Velux ha hecho a lo largo de los últimos años muchísimos casos prácticos que los hemos llamado Model Homes. Son 26 proyectos repartidos por todo el mundo en diferentes climas donde testamos el rendimiento de esos edificios. Y de hecho en 6 de estos casos han vivido familias reales durante algún tiempo para testar cómo evolucionan a nivel de salud y hacerles entrevistas pues para testar los edificios en profundidad, ¿no? Con la gente que vive en ellos, que al final es lo más importante de un proyecto. Uno de ellos, que es Áticas, este que ves en la imagen, estuvo en España, estuvo en Bilbao, pretendía un poco replicar el clima mediterráneo, que se ve pues donde la parte de sobrecalentamiento o la parte de verano juega un papel muy importante. Era un proyecto pues a nivel de diseño muy innovador y totalmente modular. De hecho, se transportó íntegramente a Italia, ahora mismo está en la Universidad Politécnica de Milano. Con lo cual, bueno, pues tuvimos nuestro propio caso y con Waldorf, pues lo que hemos pretendido es tener un caso totalmente local también, ¿no? Como fue este de Ática. La calidad en edificios educativos se mide fundamentalmente o se basa fundamentalmente en el cuidado en 5 parámetros que se deben tener en cuenta a la hora de proyectar o a la hora de hacer una reforma, ¿no? La temperatura es elemental, movernos en rangos de confort a nivel térmico es fundamental, por debajo de pues probablemente 19 grados o por encima de 27 grados, pues se genera un disconfort que afecta al ánimo y al estado educativo del alumno. Mucho menos evidente es la luz natural, sobre todo teniendo en cuenta los ejemplos que todos conocéis en España y que hoy veremos con todo detalle. La calidad de aire, pues era una desconocida en los colegios, muy poco cuidada hasta la crisis del coronavirus, donde ha pasado a ser el tema fundamental del que hablar. Hoy también entraremos en muchos detalles en calidad de aire asociada al CO2. Estos 3 primeros parámetros son los que vamos a ver con más detenimiento. Y también, pues, las condiciones acústicas son muy importantes, aunque hoy no vamos a entrar en detalle. Y los productos nocivos que hay en el ambiente también son importantes en colegios donde hay pues muchos materiales, juguetes, cuadernos, etcétera, y también juegan un papel importante, ¿no? Pero como os decía, vamos a centrarnos en los 3 primeros. Con estos pues dibujitos tan simpáticos, pues pretendo explicar que la cubierta juega un papel importante para mejorar las condiciones de confort y calidad de aire, ¿no? Es un punto ideal para evacuar, para generar corriente y evacuar el aire viciado, pero a nivel de confort térmico, sobre todo si pensamos en el sobrecalentamiento, dado que el aire caliente sube hacia arriba, es el punto ideal por el que evacuar
y el más efectivo. No explico más porque lo vamos a ver, ¿no? Y he querido seleccionar esta imagen por un motivo. Este es un enfermo de COVID que ha estado en la UCI varios meses y como parte de su recuperación en el Hospital del Mar de Barcelona le sacaron al paseo marítimo para ponerle en contacto con el exterior y sobre todo con la luz natural, ¿no? Con la luz del sol. Y he elegido este ejemplo porque la luz es mucho más que, la luz natural es mucho más que algo deseable o mucho más que simplemente si tengo más o menos cantidad. Tiene propiedades que nos ayudan a sanar, que nos ayudan a aprender más rápido, tienen muchas más propiedades de las que pensamos, ¿no? Y que he querido resumir aquí. En la parte izquierda abajo veis que el alivio del dolor de un paciente y su recuperación puede mejorar hasta un 21%, es decir, tiene que ver con la imagen anterior, no es una cuestión, una forma de recuperar al paciente alternativa o no científica, todo lo contrario, es muy científico. De hecho, desde hace mucho tiempo los médicos se dieron cuenta que los pacientes que estaban en contacto con o más cerca de las ventanas sanaban más rápido que aquellos pacientes que estaban en pasillos más oscuros del interior, ¿no? También la productividad puede mejorar hasta un 15%. Eso explicaría que hospitales y oficinas pues hoy en día tienen una cantidad de luz natural tremenda en los proyectos. Y en este último parámetro en el que hoy nos detendremos, la capacidad de aprendizaje y retención de la información, es decir, todo aquello que tiene que ver con los colegios o centros docentes, pueden mejorar con mejores condiciones de luz natural hasta un 18%, que es una barbaridad, ¿no? Este es el caso en concreto, este es el aula de Waldorf que hemos rehabilitado antes de la intervención. Tenemos a la derecha la fachada sur, a la izquierda donde había una ventanita pequeña, Velux, es la orientación norte y al fondo tenemos como esa doble piel con poca luz que es la orientación este. Y esta es la transformación que hemos hecho, que la verdad es que impactaba mucho visualmente nada más entrar, ¿no? Es una intervención muy básica, duró algo menos de una semana, donde se han colocado dos grandes ventanales a sur y dos grandes ventanales a norte para mejorar las condiciones de luz natural y, por tanto, las condiciones de aprendizaje de los niños que están en este aula. Os detallo en qué ha consistido este proyecto, que ha sido de investigación. De hecho, hemos involucrado al Instituto Eduardo Torroja, dependiente del CSIC, que es un instituto muy, muy prestigioso, público, donde se ensayan muchas cuestiones relativas con el mundo de la construcción. Empezamos en febrero de 2019 y empezamos haciendo las simulaciones, es decir, haciendo con software simulaciones de la cantidad de luz natural que teníamos y la que íbamos a tener posterior a la reforma y, por supuesto, simulaciones energéticas relacionadas con calefacción, refrigeración e consumo de iluminación. Y hemos combinado estas simulaciones con monitorizaciones reales, ¿no? Para asegurarnos de que las simulaciones son correctas y conocer los datos que realmente obtenemos, también de iluminación, midiendo la cantidad de luz natural que hay en cada una de las mesas del aula y también monitorizando día a día la temperatura, humedad y CO2 del aula. En julio hicimos la reforma y lo que hacemos a partir de septiembre es complementar la fase de monitorización, es decir, la medición real de parámetros posteriores a la reforma, midiendo exactamente pues, las mismas cosas para compararlas, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Se interrumpió el proyecto en marzo por el encierro provocado por el coronavirus, por eso decía que esto fue previo, aunque ahora cobra especial relevancia este proyecto, y pretendemos terminarlo en 2021, sobre todo para monitorizar los meses más cálidos, que son los que nos hemos perdido por el encierro, ¿no? ¿Qué pasa cuando analizamos en detalle la iluminación? Bueno, pues tenemos un programa que podéis descargar de nuestra web, se llama Daylight Visualizer. Es un programa que nos permite ver sobre plano, que es como vemos las cosas en arquitectura, la cantidad de luz natural que tenemos en un proyecto, ¿no? Es súper interesante y bastante desconocido, diría.
Hicimos, por supuesto, la simulación del estatus previo y como veis aquí en las dos imágenes que han aparecido a la derecha, cómo queda el Daylight Factor, que es la forma de medir el factor luz día, la forma de medir la luz natural sobre plano con 4 ventanas o solo con las 2 ventanas de norte, porque presuponíamos que en verano, para evitar disconfort térmico por sobrecalentamiento, íbamos a necesitar echar hasta abajo las persianas de la zona sur, con lo cual no podíamos contar con la iluminación que aportan esas 2 ventanas, ¿no? Y estos son los datos, ahí habíamos visto las simulaciones, estos son los datos de las mediciones reales que, como veis, se han tomado haciendo una media sobre los puntos sobre la mesa de todos los alumnos, tal y como estaban dispuestas, y vemos que antes de la intervención teníamos una cantidad de luxes de media entre, pues los mínimos daban entre 58, los máximos 80, pues dependiendo de si era invierno o primavera, y después de la reforma nos vamos desde los 647 luxes de mínima en otoño, en este caso, hasta por encima de los 1000 luxes, en este caso se han dado en invierno, ¿no? Curiosamente, como os decía, no hemos medido en verano, pero vamos, se ha multiplicado por 10 la cantidad de luz natural, era muy evidente en las fotos y realmente haciendo la simulación de consumo de luz artificial, pues hemos visto que se reduce un 90%. Lo realmente importante de esto no es en sí mismo aumentar la cantidad de luz natural, que si ponemos más ventanas obviamente vamos a mayorar la cantidad de luz, o reducir el consumo, que también es importante, pero no es lo más relevante. Lo más importante es cómo afecta esta mejora de la luz natural en el rendimiento, en la capacidad de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Que, como os decía, basada en estudios científicos, y hay muchísimos al respecto, pues tiene un impacto enorme, ¿no? La diferencia entre estudiar con una luz artificial y estudiar en las condiciones que proponíamos en este proyecto, ¿no? Y voy a hacer una reflexión acerca de la luz natural basada en ejemplos. Como veis en estas 4 simulaciones, pues tenemos muchas formas de distribuir la luz natural en una estancia, ¿no? Con una ventana centrada, con una ventana esquinada o esquinada y alargada y más estrecha, o fragmentándola, que desde nuestro punto de vista es lo más interesante, y conseguimos efectos de distribución de la luz y no solo de cantidad de luz, que también, pues totalmente distintos dependiendo de la elección, ¿no? Y si vemos un ejemplo que todos conocemos, también basado en un ejemplo educativo, el típico aula donde teníamos un ventanal corrido en el que los niños de la primera hilada pegada a la ventana se achicharraban y deslumbraban, y los de la tercera hilada pegada al pasillo pues necesitaban aporte de luz natural, o sea, perdón, de luz artificial porque estaban oscuras, pues la conclusión es que tenemos un factor luz día que puede ser aceptable, pero una distribución muy, muy mala, ¿no? Realmente. Y de hecho, si entramos en detalle del análisis y analizamos la cantidad de la luz en las 3 hiladas de pupitres en diferentes momentos del año, pues llegamos a la conclusión de que durante casi el 65% del tiempo en este aula vamos a necesitar un aporte de luz artificial, lo cual es una cantidad de tiempo enorme si tenemos en cuenta el ventanal gigantesco que tenemos, ¿no? Como os decía, hay una muy mala distribución de la luz. Si simulamos este experimento tan básico de fragmentar, como os decía antes, que es muy interesante, utilizando también la cubierta como elemento de aporte de luz natural, pues tenemos una distribución, como veis en el gráfico que aparecía a la izquierda, hecho con Daylight Visualizer, muchísimo más interesante. Tenemos una mayor cantidad de luz, pero por supuesto una distribución muchísimo mejor. Si hacemos el mismo análisis de lo que sucede en diferentes momentos del año y en las 3 alineaciones, obtenemos el resultado contrario, ¿no? Durante prácticamente, en este caso, el 70% del tiempo, pues tenemos autonomía total de la luz artificial, ¿no? Con lo cual unas mejores condiciones
educativas, en definitiva, y por supuesto muchísimo menor consumo. Volviendo al proyecto Waldorf y centrándonos ahora en calidad de aire, los datos son muchísimo más espectaculares. Vemos una línea discontinua verde marcando los 1000 ppm, que es lo que marca una calidad de aire que se considere adecuada, al menos para la enseñanza. Y vemos que los puntos de diferentes colores representan las mediciones de CO2 de diferentes días, ¿no? Y estamos en todos los casos en la franja horaria en la que los chicos están en las aulas, muy por encima de los parámetros que se considerarían saludables, ¿no? Y hay que tener en cuenta que un aumento del CO2 drástico aletarga, pierdes la atención, también es muy determinante midiendo las condiciones de educación, ¿no? He seleccionado simplemente un día para que se vea mejor el gráfico y vemos que a partir de entre las 8 y las 9, que es cuando entran los niños al aula, se dispara el CO2 de forma drástica, pues de estar más o menos en torno a los 400, pues pasa a estar rápidamente en 4000, ¿no? Se ve que hay una pequeña interrupción donde la calidad de aire mejora, entiendo que por ventilación, pero no llega a estar muy por debajo de los 2000, es decir, sigue siendo muy negativa, y cuando vuelven los niños al aula después de ese parón se alcanzan 6000 o incluso 7000 ppm de CO2, lo cual es una salvajada, ¿no? Cuando los niños se van, pues la calidad de aire empieza a mejorar y está en parámetros aceptables más o menos entre las 3 de la mañana y las 8, ¿no? Que es en cuanto empieza a mejorar, pues bueno, entran los niños al aula y otra vez se dispara el CO2. Después de la reforma, que es el gráfico que tenemos a la derecha, veis el cambio drástico, vemos que es muchísimo más uniforme la calidad de aire y la tenemos prácticamente el grueso del tiempo por debajo de los 1000 ppm, es decir, en condiciones de salubridad y en condiciones de aprendizaje, por verlo desde este enfoque, muchísimo más adecuadas gracias a la ventilación natural que proveen las ventanas que se han dispuesto en la reforma, ¿no? ¿Y cómo afecta esto al confort térmico, ¿no? La gran pregunta del millón. ¿Cómo hacemos para tener ventanas, ventilación y ver si tenemos realmente pérdidas o se preservan las cualidades de confort? Bueno, pues si nos centramos, veis que están marcados en los gráficos los horarios. Si nos centramos entre las 9 y las 7, que es donde están los niños en el aula, en la parte superior y analizando los meses más fríos de invierno, vemos que casi todas las mediciones antes de la reforma, que es el gráfico de arriba, se concentran, yo diría que de media, en el entorno de los 19 grados y medio. Aproximadamente es donde más puntos hay, ¿no? Si miramos el gráfico de abajo, que representa las condiciones térmicas posteriores a la reforma, vemos una vez más que son muchísimo más uniformes e incluso se puede intuir que de media se aproximan a los 21 grados más o menos, ¿no? 1,5 grados más, lo cual se explica de forma muy sencilla. Las ventanas que hemos dispuesto al sur nos proveen de ganancias solares que aumentan la temperatura, lo cual nos permite estar más cerca de temperaturas de confort. Es decir, a pesar de tener una ventilación natural más efectiva, nos hemos acercado, gracias a esta reforma, a unas temperaturas de confort más adecuadas, ¿no? En contra de lo que mucha gente cree. Y esto se debe a que podemos monitorizar el CO2 y la temperatura de una forma mucho más efectiva que también vamos a explicar, ¿no? Si analizamos en verano apenas hay diferencia entre lo que pasa antes y después de la reforma. Aparte, no tenemos monitorizados los meses más cálidos, ¿no? Pero las gráficas parecen ser como un poquito más erráticas y en general se sitúan en el entorno en ambos casos, en el entorno de los 24 a 25 grados de temperatura, ¿no? Esto es una imagen previa a la reforma, esta es posterior. A mí me impresionó muchísimo el contacto con el exterior. También hay varios estudios que muestran que las vistas, la mejora en las vistas también genera una mejora en el rendimiento. Esto está estudiado sobre todo en oficinas, pero la verdad es que impresionaba mucho ver ese pinar precioso totalmente integrado en el interior del aula frente a lo que teníamos
previamente, ¿no? ¿Qué resultados tenemos como resumen del proyecto? Pues tenemos 10 veces más luz natural de lo que teníamos antes de la reforma. El consumo de iluminación se ha reducido un 90%. La mejora en la calidad del aire, es decir, la reducción de la concentración de CO2 ha sido del 82,4% hasta un 82,4%, lo cual es una salvajada, con unas implicaciones tremendas educativas y de salubridad. Y hemos conseguido, sobre todo en invierno, que las temperaturas sean incluso más agradables, gracias, como os decía, en parte al aporte de las ventanas que se ven en esta foto que están ubicadas a sur, ¿no? El aporte en ganancias solares. Vamos a seguir monitorizando los meses más calurosos para completar este ensayo en 2021 y haremos entrevistas y talleres a los niños, lo cual siempre nos interesa muchísimo. Podéis en velux.es/da luz al aprendizaje ver este caso que está detallado, pero también otros muchos casos educativos que hemos hecho en otros países de Europa, ¿no? Por el enorme interés que tiene actualmente este segmento. Tenéis que tener en cuenta que todo esto ha sido posible gracias a una ventilación natural automatizada. Y explico qué quiere decir esto. Este proyecto, no solo las ventanas son motorizadas, también tiene dispositivos de control solar exterior, las persianas, para reducir el calor en los meses donde es indeseable, y dispositivos de control solar interior, que son unos estores que tamizan la luz para no deslumbrar y que también son eléctricos. Está todo asociado a Velux Active, que es un sistema que monitoriza humedad, temperatura y CO2 y cruza esta información con el pronóstico meteorológico. De modo que con los datos que obtengo del interior cruzados con lo que está pasando fuera, las ventanas toman las decisiones más adecuadas en cada momento. Si en verano a partir de una hora voy a prever un sobrecalentamiento, pues las persianas se van a bajar para preservar temperaturas de confort agradables. Si aumenta la concentración de CO2, las ventanas van a abrir para ventilar, y si es invierno, por ejemplo, lo van a hacer en los momentos más cálidos del día y siempre y cuando no esté lloviendo, ¿no? De modo que esa combinación inteligente de parámetros es lo que me permite preservar calidad de aire interiormente y confort térmico a la vez, que es lo que no está sucediendo en muchas de las aulas donde abren las ventanas de par en par todo el rato, con lo cual probablemente la calidad de aire es buena, pero el disconfort es total, ¿no? Esto nos permite preservar el confort térmico y tener un grado de salubridad, ¿no? Y vemos en el móvil, en todo momento y en remoto, si por ejemplo lo tenemos en nuestra casa, pues la temperatura, humedad y CO2 que tenemos. Incluso puedo manejar en remoto, puedo abrir pues desde La Coruña, mi segunda residencia en Cantabria, pues con un simple movimiento de dedo en el móvil con una aplicación muy sencilla, ¿no? He concluido con las explicaciones de este proyecto tan interesantes y tan a la orden del día, y quiero simplemente, antes de entrar en el siguiente bloque, recordar algunos parámetros. El aire interior llega a estar hasta 5 veces más contaminado que el aire exterior. Se habla mucho de la contaminación exterior, pero es muchísimo mayor la interior, con lo cual la ventilación es fundamental. Pasamos el 90% del tiempo en espacios cerrados. Esto es así antes del coronavirus. La gente piensa que solo pasa el 61% del tiempo en espacios cerrados, pero es muchísimo más. Hoy en día pasamos de ese 90%, lo que ha aumentado es el tiempo que pasamos en nuestra vivienda, ¿no? Pero es crucial diseñar espacios teniendo en cuenta todo el tiempo que pasamos en ellos, ¿no? Diseñar hábitats, ¿no? Es fundamental. Y los costes de las enfermedades relacionadas con el asma y el EPOC, enfermedades pulmonares crónicas, le cuestan a las arcas europeas 82.000 millones de euros, lo cual es una salvajada. Mejorando las condiciones interiores de los espacios en los que estamos, viviendas, colegios, oficinas, etcétera, podríamos reducir drásticamente esa factura e invertirlo en cosas pues muchísimo más interesantes, ¿no? Que, como sabéis, hay cientos de prioridades.
y hago una reflexión acerca de las ventilaciones. Como sabemos de siempre, porque esto ya forma parte del ideario popular, la ventilación cruzada es increíblemente efectiva, ¿no? Genera de 2,5 a 5 renovaciones hora. Si la complementamos con la cubierta, con ventilación, vamos a llamar cenital o de abajo arriba, y cruzada, pues vamos a obtener hasta 6 renovaciones hora, ¿no? Aumenta de forma importante la capacidad de renovar el aire. Y si pensamos en microventilaciones, considerando la ventilación cruzada y la cubierta, pues tenemos 0,5 renovaciones hora, que no está nada mal, ¿no? Pasamos rápidamente al siguiente bloque, donde ya vamos a ver en este capítulo de soluciones, pues ejemplos menos tradicionales, vamos a decir, que el de Waldorf, que es una mejora básica. Y voy a empezar este bloque indicando pues que, como os decía, la cubierta es un elemento, pensar en él a la hora de proyectar tiene grandísimas ventajas, ¿no? Si pensamos en, como veíamos en ventilación, pues lo que mencionaba hace un momento, pero también en luz natural, somos mucho menos dependientes en la cubierta de la orientación, con lo cual conseguimos muchas más horas de luz natural y repartidas de una forma mucho más interesante. Simplemente recordar, hoy no vamos a entrar en producto, pero recordar que Velux tiene en su portfolio esencialmente productos para cubiertas inclinadas, el que vemos a la izquierda, que son muy conocidos. Ventanas de cubierta plana con su doble vidrio más cúpula son menos conocidos, aunque ya llevan en el mercado muchos años, para cubiertas entre 0 y 15 grados. Y a la derecha vemos los tubos solares que nos permiten conducir luz natural a estancias que no están en contacto directo con la cubierta, ¿no? Y por supuesto estos elementos, como veíamos en el ejemplo de Waldorf, pues se pueden combinar con toldos o persianas exteriores para reducir la radiación en los meses de más calor, y cortinas interiores que pueden ser manuales, motorizadas, etcétera, ¿no? Todo tipo de complementos. ¿Por qué es tan interesante la cubierta desde el punto de vista del diseño pasivo de los edificios? Pues porque nos generan ganancias solares en mayor cantidad que en las fachadas, por tener más horas de sol en los meses de invierno, cuando nos interesa calefactar nuestra casa de forma gratuita. Podemos prevenir el sobrecalentamiento gracias a los automatismos que están muy bien desarrollados en Velux, de modo que reduzcamos drásticamente la radiación en los meses donde nos interesa lo contrario, reducir las ganancias. Y tenemos el free cooling, que es esta ventilación natural nocturna tan eficiente. Todas las recomendaciones de los libros de arquitectura pasiva recomiendan este free cooling como método más efectivo para ventilar. Consiste en abrir una ventana o varias ventanas verticales de nuestra vivienda y extraer todo el aire que va para arriba caliente por una ventana ubicada en la parte más alta del edificio, es decir, en la cubierta. Es una forma gratuita, intensiva, muchísimo más que ningún otro método y totalmente recomendable, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos. Este es un colegio que se terminó hace algo más de un año, es relativamente reciente, en Santander, un colegio para alumnos con necesidades especiales donde la cubierta juega un papel protagonista. Esa era la imagen exterior. Si vamos dentro, vemos este reparto tan fantástico. ¿Veis ese halo de luz natural tan perfectamente bien distribuida por toda la estancia? Aquí tienen ventanas verticales a norte con diferentes tamaños, jugando un poco con el diseño y la luz indirecta, y rellenan el edificio de luz con, pues igual, jugando con el diseño, diferentes tamaños y posiciones de ventanas de cubierta plana que generan ese ambiente tan adecuado, ¿no? Esta imagen me parece particularmente interesante porque se ve por todos los pasillos de distribución sin tener ninguna luz artificial encendida, pues ese reparto tan sumamente interesante de la luz natural, ¿no? Este es otro ejemplo de un colegio en Rusia, siguiendo un poco la misma lógica del ejemplo anterior. Y aterrizando un poco en residencial, os quería poner este ejemplo tan gráfico, ¿no? Muchas veces nos apoyamos en el render porque vuestros clientes, los clientes finales, no son capaces de ver sobre plano la propuesta que estáis haciendo, ¿no? Vemos a la izquierda la sección constructiva de lo que vemos renderizado a mano derecha,
y proponemos esta situación en la que colocamos una ventana en la escalera en el distribuidor y otra en el baño para preservar la privacidad y tener una mayor cantidad de luz natural, ¿no? Y este es el efecto que conseguimos en el distribuidor, que es brutal. Yo estoy convencido de que si algún cliente vuestro, antes de iniciar la construcción, viese la diferencia entre una situación y otra, sin ninguna duda elegirían, además por una diferencia en el cambio de diseño mínima, ¿no? y muy económica, pues todos elegirían esta situación con muchísima más luz, ¿no? Porque es mucho más seguro, muchísimo más bonito. Conduzco la luz al interior de la vivienda en la zona que es más oscura de una forma muy efectiva y, por supuesto, por ese free cooling consigo también ventilar, como os decía, en el punto más clave de la vivienda, ¿no? Por donde es más fácil y más rápido evacuar el calor en los meses de verano. Os propongo otro tipo de soluciones. Este casetón de acceso a cubierta tradicional se puede sustituir por un casetón donde tenemos un acceso que nos permite disponer de más superficie en la terraza y donde podemos motorizar algunas de las ventanas para para preservar la calidad de aire de toda la vivienda de forma automatizada. Y este es el efecto visto desde el interior. Este es un recurso, perdón, volvemos al recurso y ahora sí, ahora vemos el vídeo. Vemos el efecto que tiene la luz natural desde el amanecer hasta la puesta de sol. Estos son recursos que ofrecemos a promotores para la comercialización, pero vemos el efecto tan bonito que tiene en el interior de la vivienda, ¿no? Vemos aquí otro ejemplo, en este caso de un baño, que me parece otro sitio interesantísimo donde disponer ventanas, es decir, tener baños con ventanas siempre que se pueda, lo considero fundamental. Lo valora muchísimo el cliente y además tengo la posibilidad de ventilar de forma natural en una estancia húmeda, porque además la experiencia que tengo en una vivienda, cuando yo me levanto por la mañana, voy medio con sueño al baño, enciendo la luz artificial, salta el sonido del ventilador, pues la experiencia que tengo frente a llegar a un baño que me pone en contacto con el exterior, siento la brisa si es verano, la luz del día ayuda a mi cuerpo a activarse, pues la experiencia que tengo en un baño, en una situación y otra, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Aquí os propongo un bajo rasante como alternativa pues, a los patios ingleses, pues muy estrechos, donde tengo que hacer dos pantallas, hacer el saneamiento para desaguar, o los ventanucos altos que suele haber en este tipo de estancias. Veo muchas veces pues bajo rasantes gigantes en obra nueva, ¿no? Que es un poco mi especialidad, en condiciones de calidad de la estancia pues muy deficientes, ¿no? Y que fácilmente se pueden mejorar disponiendo ventanas de cubierta plana que además van a generar más espacio aprovechable y mucha más calidad de la estancia en estos bajos rasantes, ¿no? Que además hoy en día juegan un papel importante porque la gente quiere aprovechar al máximo los metros cuadrados de su casa. Aquí tenemos un ejemplo del antes con un patio inglés, que de hecho este patio inglés en concreto está muy bien porque es muy amplio con dos grandes ventanales, no suele ser lo habitual, pero cómo podemos transformarlo con ventanas para ganar esos metros en el jardín arriba y abajo, metros aprovechables, con una cantidad de luz natural, como veíais en los gráficos que aparecen de simulación de luz natural. Voy a mover mi imagen en la esquina superior, pues el antes y el después, donde consigo aumentar la cantidad de luz natural que tengo en esas estancias, ¿no? Y por supuesto os proponemos pues pasillos de distribución o vestidores donde la diferencia es monumental, ¿no? En vestidores además preservo la intimidad, que es crucial en estas estancias, me pruebo con la luz natural del día y además tengo mayor espacio de almacenamiento, como vemos en este último ejemplo, donde esa ventana parece estar orientada a norte y meter muy poca luz, pues gano almacenamiento y tengo muchísima más luz natural e intimidad, ¿no? Cierro este bloque de soluciones con esta imagen que me sirve para explicar, es toda una declaración de intenciones. Este baño tan precioso
Tiene pues gran formato en pared, grifería, sanitarios de último diseño y por supuesto la luz natural, ¿no? La luz natural de todo lo que veis en la imagen es lo único que no va a pasar de moda. Es decir, la experiencia que tenga el cliente, el usuario de esta vivienda, dentro de 20 años va a ser formidable, sobre todo gracias a la luz natural, ¿no? Habrá otros azulejos más espectaculares con otro diseño, otra grifería, pero la luz es lo que va a convertir este baño en el acierto, en la apuesta segura a lo largo de la vida útil de toda la vivienda. Bueno, ya hemos visto unas propuestas de soluciones y el proyecto Waldorf. Vamos a cerrar rápidamente con este ejemplo de 5 minutos de un caso práctico. Cuando hablamos de reforma tenemos muchísimos condicionantes a la hora de trabajar, ¿no? No podemos hacer todo lo que nos gustaría, pero en obra nueva tenemos la posibilidad tenemos muchísimas más posibilidades, obviamente, ¿no? Y me encuentro, esto es la planta superior de una vivienda adosada, donde veis que a izquierda y derecha tengo el contacto con el exterior y arriba y abajo tengo la medianería de estos chalets adosados, y donde vemos que por el diseño, los dos baños, el vestidor y la escalera, es decir, más o menos un 30% de la superficie de esta vivienda, no tienen ningún contacto con la luz natural, con el exterior, lo cual es tremendo, ¿no? Teniendo en cuenta que es tan sencillo ponernos el contacto con el exterior, es tan apreciado por los clientes y que es una obra nueva, ¿no? Donde tengo muchísimo más fácil hacerlo que si fuese una reforma. Pues proponemos en este ejemplo real estas 4 ventanas de cubierta plana donde conseguimos, pues como veíamos, baños espectaculares, colocando las ventanas centradas o sobre la ducha para hacer ese efecto sobre el plato o sobre la bañera cuando me estoy duchando por la mañana, que es increíblemente agradable a la vez que preservo la intimidad, como decíamos antes. La caja de escalera frente a la luz artificial, pues ver una escalera llena hasta abajo de luz natural, donde además tengo la posibilidad de ventilar, como os decía, de forma tan eficiente, o los vestidores, ¿no? Que es el último ejemplo que os propongo con esta foto de un proyecto real donde veo todo de esa forma tan bonita, ¿no? Me puedo probar con luz natural. Por hacer una referencia económica, y con esto ya vamos a cerrar, el coste de construcción de meter esas 4 ventanas en este proyecto vale algo menos de 2.500 euros, ¿no? Aproximadamente. Si motorizamos las ventanas clave en baños, escalera, subimos la factura en torno a 700 euros. Si incluimos Velusactive, es decir, este dispositivo inteligente que toma decisiones de forma autónoma para preservar el confort y la calidad de aire, vamos a incrementar algo menos de 200 euros la factura, ¿no? En total, motorización y Velusactive suponen 860 euros y tengo una vivienda inteligente. Si ponemos cúpulas de vidrio curvo máxima gama, pues estamos incrementando 721 euros la factura, ¿no? En total nos vamos a mover entre 2.500 euros por una solución básica, pero que mejora muchísimo la calidad de esta vivienda, y 4.000 en tope de gama con motorizaciones, vidrio curvo exterior, por estética, Velusactive, etcétera, ¿no? ¿Qué supone esto? Me gusta presentárselo así a los promotores inmobiliarios en una vivienda. Esta vivienda se está comercializando por 440.000 euros, esta que veíamos en el ejemplo. La hipoteca aproximada que van a tener los compradores de esta vivienda, con las condiciones hipotecarias habituales, es del entorno de los 1.300 euros al mes. Esa hipoteca se ve afectada en 7 euros, es decir, hasta los 1.308 con la propuesta de soluciones que os he hecho, ¿no? Yo creo que no hay un solo cliente en el mundo que por esa diferencia no vaya a elegir la propuesta de mejora si tuviese la oportunidad, por supuesto, que os hemos propuesto, ¿no? Creo que es un sobrecoste, tanto en términos absolutos como si lo vemos desde el punto de vista de la hipoteca, ridículo frente a lo que conseguimos, a la calidad de la vivienda que conseguimos gracias a estas mejoras, ¿no?
Y he hecho un paseo por la importancia que tiene la luz natural, todo lo que nos aporta, cómo mejora la calidad de las estancias, cómo dota de belleza a todos los acabados que hemos elegido. Pero es que si lo queremos analizar desde el punto de vista de la inversión, estudios independientes que son perfectamente razonables por la conclusión, concluyen que una vivienda exactamente igual que otra, pero con mejores condiciones de luz natural, se puede vender entre un 1 y un 4% más cara, ¿no? Sin duda nos va a costar nos va a costar menos vender viviendas con más luz natural que peor iluminadas, ¿no? Es decir, si lo queremos ver desde el punto de vista de la inversión, pues también es un acierto, ¿no? Quiero concluir, esta es la última diapositiva, contándoos que existe un blog que se llama Diseñar para la Vida, diseñarparalavida.com. Es un blog abierto de arquitectura donde la luz natural tiene especial protagonismo. Es independiente y está abierto a todos los que queréis colaborar con proyectos propios o con reflexiones de arquitectura. Estamos abiertos a recibir vuestras entradas y de hecho muy agradecidos porque queremos alimentarlo y que sea lo más interesante posible. Os invito a todos a entrar a este blog donde vais a ver pues todo tipo de proyectos actuales, antiguos, futuros y diversos análisis y esto es la arquitectura, ¿no? La luz natural. Muchísimas gracias a todos por atender. Tenemos un arquitecto de prescripción en Galicia que se llama Emilio Casariego. Podéis contactar con él o directamente con Velux para colaborar en vuestros proyectos y ayudaros en la medida en la que podamos nosotros a hacer mejores proyectos. Y nada, lo dicho, muchas gracias por la atención y hasta la próxima. Buenas tardes a todos desde esta entrevista que desde Tu Reforma Art Deco vamos a realizar. Una entrevista típica, puesto que lo que hemos querido es estar con Arquitectura Vélez, con Boris Vélez, en el País Vasco. ¿Qué tal, Boris? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Michel. Manu, muchas gracias por la invitación y por tu apuesta por promover un estándar de alta eficiencia en construcción y en ahorro energético. Muy bien, a ver, por otro lado, ya nos adelantaba Boris, tenemos a Michel Basov, él es director de Energy House. Buenas tardes, Michel. Sí, buenas tardes, Manu, también aquí, pues bienvenidos a todos. Muy bien, y por otro lado tenemos también a Juan Félix. Juan Félix. Hola, buenas tardes. Sí. ¿Qué tal? Bueno, voy a tratar de presentaros rápidamente. Juan Félix es el propietario de una magnífica casa pasiva y, bueno, desde la redacción de Tu Reforma lo que hemos querido es aunar de alguna manera a estos tres actores en esta obra indispensable que es el concepto de llevar a cabo un proyectazo como es la casa de Juan Félix. Enhorabuena, Juan. Yo he podido dar fe de esta casa, la he podido disfrutar y evidentemente por unos momentos tú la disfrutas todos los días. Y bueno, Juan Félix, tú eres hoy nuestro protagonista, ¿sí? Normalmente suelen ser siempre los arquitectos, los responsables un poco de estos tiempos de entrevista, pero nosotros hemos querido desde un mundo más terrenal, que es una revista como la nuestra, Tu Reforma, más generalista, que Juan nos comentes sobre todo, luego ya daremos paso a Boris y daremos paso a Michel. Si habías oído tú hablar del concepto de casa pasiva, ¿esto a qué te sonaba al principio? Bueno, pues primero muchas gracias por dejarme participar y de aportar en esto que yo creo que debiera ser el estándar, un estándar de construcción en el mundo, porque la energía es de todos, ¿vale? Bueno, que si yo conocía el sistema Passive House, para nada. De hecho, estuve mucho tiempo escribiéndolo en inglés.
O sea, fíjate mi concepto de lo que era el Passive House. Yo me acerqué a un estudio, a un arquitecto como Boris, porque tenía por su conocimiento lo que yo también había oído de un poco vivienda ecológica, pero de madera. Yo, en mi mente estaba la casa de madera, ¿vale? Plazos más rápidos de ejecución, sin tanta agua, sin tanto hormigón, ¿vale? Aunque luego al final no ha sido así, porque el diseño nos ha ido invadiendo y hemos ido avanzando, y al final hemos dicho, oye, esto así en madera no puede tener, no puede ser. Y digo, bueno, pues volvemos otra vez al hormigón, ¿vale? Y ahí fue cuando Boris pues, me presentó el concepto Passive House, ¿vale? Yo no tenía ni idea, ¿vale? Había oído hablar igual de aislamientos, de cosas de estas, pero de lo que era de ese concepto nada, porque no es solamente un aislamiento, es más, es todo un sistema, una manera de entender la casa, en hacerla y luego en vivirla, es distinto. Entonces, bueno, ya te digo, mi acercamiento fue porque yo buscaba un tipo de vivienda madera y por el medio pues se cruzó el sistema Passive House. Pues doy fe de que madera supongo que habrá en tu casa. La mesa, la que estoy apoyando y poco más. Pero verdaderamente de aquello que tú pensabas, lógicamente te habrás sorprendido hasta tú, ¿no? Un poquito con el resultado. Sí, porque bueno, ha ido evolucionando. Como todo proyecto que haces con un arquitecto y es un proyecto conjunto, pues va evolucionando. Las líneas al final, pues esas líneas acaban convirtiendo en unos espacios que vas definiendo. Y entonces, bueno, se va opinando, se va trabajando y el proyecto va evolucionando. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, nada que ver. Genial. Una base, pero luego... Bueno, y en la segunda cuestión sería, una vez ya tenías claro lo que iba a ser tu casa, o más o menos, después de ver, viene la siguiente pregunta, Passive House o principios de una construcción Passive House, ¿certificamos o no? ¿Y esto qué? ¿Cómo lo viste? Yo, vale. Sí, mira, en tus carnes. En mi caso, yo tenía claro, y es, bueno, yo me puedo... era un sistema nuevo para mí, ¿vale? Nuevo para mí, para mi familia. Yo volvía a casa y decía, oye, tengo ya aquí un proyecto cojonudo, a ver, me tenéis que entender, Passive House. Bueno, ¿esto qué va? Ahorro energético, ¿qué es, no? Pero cuando vamos desarrollando, dices, bueno, y todo eso, ¿cómo yo sé que al final de verdad tengo una casa que cumple? Porque dices, bueno, te enseñan las bases, te dicen pues que hay que aislar, que hay que poner los cordones de no sé qué, que no tiene que haber fisuras, los 3 centímetros de la capa de yeso, la carpintería metálica pues tiene que ser de una determinada manera, tiene que estar certificada también con X, con Y, con Z, ¿vale? Y dices, bueno, ¿y yo qué hago? Yo no soy un experto en la materia. Al final, nos guste o no nos guste, la manera que tenemos de saber que las cosas cumplen con lo esperado es que venga un tercero profesional independiente y que te diga eso cumple con lo que tenías previsto hacer en un X%. Y entonces, bueno, pues saldría lo que saldría, pero yo tenía claro que la manera de saber que de verdad estaba obteniendo una casa passive, ¿vale? Era certificarla, porque entiendo que si no se queda cojo, se queda como en un deseo o se queda todo en una intención, en un método constructivo distinto, mejor, más evolucionado, pero que tú no sabes si tienes una casa pasiva. Entonces, bajo esa perspectiva, yo desde el primer día sabía que la iba a certificar. Correcto. Bueno, para todo aquel que nos está escuchando y que de alguna manera no sabe de qué estamos hablando o no, las casas pasivas, y yo creo que ahí, Michel, no sé si me echarás un cable, ¿cómo explicarías a alguien que quiere hacerse una casa pasiva? Pero evidentemente, explícanos tú esto del certificado que es, Michel, y ahora te doy entrada a ti con el permiso de Juan Félix y de Boris y nos explicas exactamente en qué consiste esto. Bueno, el estándar de la casa pasiva al final es un estándar que busca la reducción de la energía para, bueno, todo el consumo de la casa, o sea, calefacción, refrigeración, electrodomésticos, etcétera, basados en unas estrategias
pasivas, como ya dice el nombre, o sea, una buena orientación de la casa. Para que yo lo entienda, Michel, es una casa que ahorra, ¿es correcto? Es una casa que ahorra exactamente y que además nos garantiza un confort térmico muy alto, o sea, que la gente esté cómoda dentro de la casa, no tenga frío en invierno, efecto de pies fríos o de radiación de frío, ni calor en verano, desde luego. En verano, correcto. Bueno, y explícanos esto de la certificación exactamente para alguien que no tiene ni idea. ¿Qué significa? Porque viene un constructor, viene un arquitecto, me ha vendido una casa pasiva, me dice que es una casa pasiva, me la construyen y chimpum, ¿no? Yeah. O explícanos un poco más. Claro, es que, claro, o sea, hay muchos promotores o incluso arquitectos que, bueno, presumen que su casa es muy ecológica, muy sostenible, muy pasiva, pero esto es un poco como una autodeclaración, ¿no? Al final, cualquier constructor o arquitecto o proyecto suele decir a día de hoy, pues es súper ecológica, ¿no? Esto es muy fácil de decir, ¿no? Pero realmente para que el cliente, el promotor tenga esa certeza, lo que ya dijo Juan Félix, pues necesita a un auditor, o sea, una persona que revisa y que mira que todo lo que se ha construido es conforme a los criterios que ya define el estándar de construcción, ¿no? Entonces es mucho más exigente y le da una garantía al cliente, al promotor, además que para el valor del inmueble, pues es desde luego un valor añadido que a la hora, pues en el futuro de querer venderlo o para la tasación, esto pues ya empieza adquiera un valor. De que esto se valore como un valor añadido. Entonces, Michel, yo ya he decidido construirme la casa, tengo el arquitecto, tengo el constructor y ahora vosotros seríais quienes garantizaríais que eso se está cumpliendo, ¿algo así? Sí, nosotros revisamos los planos del arquitecto, revisamos, pues nos tiene que enviar fotos de la ejecución de obra y también ensayos de control de calidad de la obra y en casos determinados vamos a la obra también para verificar que la obra pues esté conforme, o sea, se ha ejecutado conforme los planos. O sea, sois unos auditores de alguna manera de que se certifica que eso está correctamente ejecutado con el principio o las bases de Passive House. Exacto. Muchas gracias, Michel. Bueno, mantente a la escucha porque te daremos paso después con alguna pregunta. Nos queda claro desde el punto de vista del que no tiene ni idea que es un Passive House, ¿no? Entonces, vamos a seguir con Boris. Boris, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien, bueno, ya me va quedando claro todo el tema este de Passive House, ¿no? Y verdaderamente estoy hablando desde una perspectiva de que hay mucha gente verdaderamente, y os lo digo sinceramente, que ha oído hablar, incluso gente que está en el ámbito de la construcción han oído hablar y tal, pero no tienen mucha idea. Poco desde ese punto de vista estamos haciendo esta especie de meetings que queremos acercar a todo el mundo para que el concepto Passive pues de alguna manera empuje más, ¿no? Bueno, Boris, pues ha llegado el momento de que nos muestres un poco, con permiso de Juan Félix, este proyecto. Estamos hablando de su casa, estamos hablando... Bueno, vamos a meternos en su casa, ¿no? Un poco destrípanos ese proyecto en breve tiempo, porque no queremos tampoco hacerlo muy extenso. También decirle a todos los que estáis escuchando la noticia que esta noticia, este vídeo, esta entrevista, luego la tenéis ampliada con todo el proyecto, con más fotografías y para el que quiera adentrarse en el proyecto lo puede destripar. Bueno, Boris, haznos una breve intro en el proyecto. Muy bien, muchas gracias, Manu. Voy a presentaros una presentación generalista de lo que es el proyecto, ¿vale? Un segundo. A ver que pueda abrir la presentación. Esto es. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad?
Hola. No, no estamos viendo la pantalla, Boris. No estáis viendo la pantalla. Voy a compartir la pantalla, perdonad. Vale. Ahora sí. Ahora ya la estamos viendo. Ahora ya la estamos viendo, vale. Vale. Extiende a pantalla completa. Aquí. Vale, ahora sí. Nada, perdonad. Bueno, aprovecho para, en línea con lo que estábamos comentando, como decía Juan Félix, arrancamos con un proyecto de madera y terminamos haciendo una construcción tradicional y creo que puede ser interesante el proceso porque no tienen por qué ser materiales muy específicos. Desde luego la construcción en madera aporta un valor grande desde el punto ecológico y de la huella de carbono de todo el edificio, pero se pueden construir edificios muy sostenibles con unos precios realmente competitivos, con una mano de obra local, eso sí, especializada, con sistemas tradicionales, que es un poco lo que hemos planteado en este proyecto. Bueno, hago una pequeña presentación de Arquitectura Belis. Nuestro modelo de negocio está enfocado al servicio a nuestros clientes, por lo general propietarios o personas que deciden emprender la construcción de su vivienda, ¿no? Por eso decimos que somos vuestro mejor equipo y que nuestros retos siempre son los sueños y las necesidades de nuestros clientes. Trabajamos en Valencia y en Bilbao y intentamos abarcar todo el ciclo desde el diseño, el modelado de la construcción en BIM, que nos permite optimizar mucho el coste de las primeras etapas. Por supuesto, un compromiso claro, intentamos que el 100% de nuestros clientes certifiquen, lo conseguimos casi en un 90%, que está muy bien. Abarcamos el diseño de interiores, que el control de coste y la gestión de la obra. Tenemos un equipo grande de profesionales independientes que cada uno aportan su valor al proyecto. Eso, y tenemos una adopción de la tecnología BIM para el diseño enfocado en la sostenibilidad desde las primeras etapas del anteproyecto. Bueno, esto es un poco una referencia de las obras en las que estamos trabajando. Aquí a la izquierda tenemos la casa de Juan. Voy a centrarme ahora directamente en el proyecto de Juan. Esta es la parcela, una parcela de unos 800 metros cuadrados con una orientación sureste. Se accede por la orientación norte. En esa orientación la vivienda es muy, muy discreta. La orientación de ganancia solar, como podemos ver, es este arco sureste por el que tenemos el recorrido. Es una vivienda que le llamamos una vivienda sombreada, porque como vemos en la siguiente diapositiva, hay un núcleo muy compacto en línea con el estándar, que sería el elemento central, y está rodeado en todo su perímetro por galerías que nos permiten crear espacios exteriores de uso que tienen un gran valor y a la vez nos garantizan sombrear y controlar el sobrecalentamiento en verano, que incluso estando en Bilbao es un tema muy relevante, sobre todo en unas viviendas pasivas, ¿vale? Es una vivienda que se desarrolla planta baja, una zona de día con una cocina grande, salón comedor, independientes, una habitación de invitados, un baño. En la planta superior tenemos la habitación principal con vestidor y baño, dos habitaciones infantiles o de adolescentes en este caso, y bueno, en el sótano un choco, un espacio tradicional de celebración del País Vasco, una habitación de estudio, pues galería y el cuarto de instalaciones. Esto es un poco el proyecto que comentábamos, ¿no? Hay un cajón compacto que responde al estándar, muy abierto en la orientación sureste de ganancia solar, por supuesto muy sombreado con esas galerías que lo protegen en todo el perímetro. Y bueno, el interior es algo que también trabajamos o cuidamos con los espacios a doble altura y la materialidad de cada una de esas estancias. Aquí vemos los planos de la envolvente térmica, ¿vale? Efectivamente hay un elemento, vemos la línea de hermeticidad en rojo, en el sótano con muros de hormigón, aislamiento al exterior por esos muros que están enterrados, y en el resto de fachada con una hoja de termoarcilla de 19 con una capa de yeso al interior y una fachada ventilada que resuelve todo el exterior. Luego veremos cómo todos esos vuelos están separados por elementos de rotura de puente térmico
planteados ya desde el diseño de la estructura, ¿vale? Son elementos que se construyen de manera independiente, incluso una galería que recordará Juan, que hicimos en el suelo por un tema de terreno, en esta zona también separamos completamente del edificio. Bueno, estos son los valores de resultado de la tabla. Conseguí una demanda de calefacción muy, bueno, con bastante margen respecto al criterio del estándar, pues si el criterio es 15 estamos en 10. Luego la carga de refrigeración también está muy, muy ajustada. En este caso es una vivienda que tenemos en proceso de certificación Passive House Plus. Hemos podido instalar, bueno, nos ha propuesto Juan instalar 30 paneles fotovoltaicos para producir energía. Por lo tanto, es una vivienda que produce una cantidad importante de energía renovable en cubierta, que luego vemos. Aquí vemos los puentes térmicos. Es un sistema que tenemos estandarizado, en el que, bueno, la hoja de termoarcilla es el que está en el centro, la capa de yeso. Tenemos un aislamiento al interior y una fachada ventilada al exterior. Bueno, estos son los puntos más sensibles, pues el cajón de persiana al exterior, que bueno, introducimos en el PHPP, la herramienta de cálculo, que nos permite valorar el impacto que tienen en el consumo, en la envolvente total. Los montantes del pladur del trasdosado también lo hemos simulado y lo hemos introducido. Estamos considerando su impacto como puente térmico en el balance global. Lo mismo con las bajantes, las tenemos todas documentadas y calculadas para ver un poco el impacto que tienen. A lo que quiero hacer hincapié de cara al usuario general o arquitectos incluso que estén iniciando en el proyecto, como le decía yo a un compañero hace poco que intenta arrancar en Valencia con el tema, es una herramienta estupenda para diseñar, optimizar tanto el coste como el resultado de las condiciones de confort de nuestro edificio. Nos permite jugar con espesores de aislamiento, con el tipo de carpintería. No quiere decir que tenemos que ir a las soluciones más caras o a la carpintería certificada, sino que nos permite diseñar considerando realmente el impacto que va a tener en la demanda de calefacción, en el confort y en el coste de la obra, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacer un repaso por fotos de obra, que yo creo que siempre es interesante, pues cómo se produce el superaislamiento del encuentro del edificio con el terreno. Aislamos por el exterior con 10 centímetros todos los muros, luego tiene un trasdosado al interior. El encuentro con el terreno también se aisló con 15 centímetros de XPS por debajo de la solera del sótano, que podemos ver aquí en esta foto. Estos son imágenes de la obra, del interior. Primero trabajamos con una fábrica de termoarcilla rectificada Ecorec, que consigue un 30% más de ahorro de energía en el balance global. Cómo se preparan los encuentros entre el yeso y entre lo que es la fábrica y los forjados, ¿vale? La hermeticidad al aire en los encuentros. Esto es un elemento singular del proyecto. Para romper los puentes térmicos, todos los aleros, está concebido desde la estructura. Efectivamente son vigas que vuelan, salen del interior, consideramos como puente térmico puntual y nos permiten conseguir esos elementos de vuelo a un coste realmente, bueno, razonable, sin perder de alguna manera el valor que aporta tanto el espacio como un espacio de uso, como el elemento de sombreamiento que supone la carpintería. Aquí tenemos imágenes del incentado para la instalación de las carpinterías, sellando de manera hermética el aire con cintas tanto al interior como al exterior. Todos los pasos de instalaciones es muy relevante porque se producen muchas fugas de aire a través de las perforaciones tanto de instalaciones de agua como de electricidad en el interior de la envolvente. Los cajones de persianas colocados al exterior y motorizados para no tener fugas de aire al interior, y la cubierta con un superaislamiento que además utilizamos en este caso para la formación de pendientes de la misma.
Luego el cuarto de instalaciones, donde vemos el sistema de ventilación con recuperación de calor, que son los pulmones del edificio y nos garantiza la calidad del aire en el interior y conservar la energía. Y luego la cubierta que hemos podido instalar, pues unas 30 placas fotovoltaicas. Importante reseñar las ayudas existentes en el gobierno vasco con subvenciones directas a instalaciones de fotovoltaica y geotermia. Y luego terminar con fotos del edificio, donde se puede ver el resultado de esos espacios semi-exteriores que protegen el edificio, que lo envuelven, que lo caracterizan, que crean esos espacios de confort, de estar al exterior y de conectar el edificio con su parcela, ¿no? Con el jardín que lo circunda, que además con muchísimo gusto ha diseñado Juan y que le aporta un valor tremendo al edificio, ¿no? Desde estos son espacios exteriores, imágenes de la calidez que se produce al interior, los vuelos al sur que están protegiendo todos esos espacios, que además son espacios que se usan mucho, ya nos podrá decir Juan. Y con esto, para no extenderme, termino y le doy la palabra a Manu para continuar con la entrevista. Bueno, la verdad es que yo dejaría en pantalla, Boris, dejaría en pantalla esa última, eso es, deja esto porque es anecdótico. Juan Félix, tienes que estar muy orgulloso, Boris también, de vuestro trabajo, porque verdaderamente yo que he estado en esta casa, a mí me gustaría, para no robar tiempo, Juan Félix, ¿estás por ahí, no? Sí, estoy aquí. Pues cuéntanos, si tú tuvieras ahora que recomendar esto a un compañero, a un amigo, a alguien, ¿qué le dirías? ¿Por qué le recomendarías una casa así? ¿O no se la recomendarías? Porque es un tremendo dolor de cabeza. Dinos, cuéntanos, ahora que no nos oye Boris. Bueno, la recomendaría siempre, siempre. De hecho, no sé cómo, para mí esto debiera ser un estándar. Quizá obtener unos niveles muy, muy altos, ¿vale? de PASIV, pues igual no sería un estándar general, pero igual tenía que meterse en el código de la construcción pues X estándar. Es decir, oye, pues hagan Passive House en X, ¿no? En vez de en esta que ha salido, pues Plus. Lo recomendaría siempre porque esto, hablábamos antes de ahorro, ¿vale? Pero es que lo que es que no gasta. No es tanto, no tenemos que verlo tan monetariamente, por así decirlo, en ahorro, ¿no? En dinero, sino es que al no gastar es una casa que te da muchas satisfacciones. Vale, entonces, al principio te tienes que acostumbrar a la casa. Es una casa, una vivienda pasiva, tienes que entender que ya lleva su sistema propio de ventilación y que lleva su sistema propio de climatización. Entonces, tienes que incorporar una pequeña domótica para que gestione eso, porque ya no es ir a la pared y darle al botón de subir, bajar calefacción o poner a 22. Ahí intervienen muchos elementos de la casa y eso es lo que al final te da confort. Claro, implica, por ejemplo, que no debes abrir ventanas. Al principio te sorprende y dices, ¿cómo ventilo? Y dices, tranquilidad total. Es que la casa se ventila, se autoventila. La casa hace intercambio de calor, calienta el aire que entra frío y viceversa. Dices, y esto todo, sí, y esto todo lo hace ella como si fuera una casa, entre comillas, vamos a decir, de película, pero es que eso es una automatización. Cuando tú tienes ya los medios físicos que ha hablado Boris antes, donde viene el aislamiento, hemos visto las placas aislantes, hemos visto juntas, hemos visto trozos de manta y abrazando también tuberías y demás, eso es una parte, ¿vale? Pero luego viene la otra parte, que de pasiva tiene poco, porque es muy activa, y es el sistema clima, que esto tiene que ir acompañado siempre con un sistema de refrigeración-calefacción, que es el que va a hacer, te va a dar un poco el toque de confort, de equilibrio, ¿vale? Y claro, la gracia es que todo eso lo consigues con muy poca energía, es decir, la casa no pierde calor. La gente se sorprende, entra y dice, ahí va, ¿cómo? Digo, no, ni tengo puesta la calefacción, ni tengo puesta nada. A veces te sorprende cómo una casa cuando se habita genera el propio calor
Y eso hace que, como no tienes pérdidas y como ese calor se recupera, pues tenga ya un sistema de calefacción humano por la propia estancia de las personas. ¿Entendéis? Entonces, lo que quiero decir es que es recomendable siempre, siempre recomendable. Inversión, no creo que el coste de la inversión sea significativo para lo que se obtiene. Y en este caso, Mitchell, perdona que te he cortado, Juan Félix. Disculpa, acaba. No, digo que no dista mucho de lo que diríamos en una casa tradicional bien hecha. Simplemente que tienes que seguir unos procedimientos. Pero si hablamos o pensamos en casas bien hechas, podríamos estar hablando de Passive House, si utilizáramos el procedimiento. Y en este caso, Juan Félix, yo lo que me he dado cuenta, sobre todo, para todo aquel que lleva nosotros desde la revista siempre decimos que intentamos, ¿no? Lavar la imagen del concepto construcción, de meterte en una obra, siempre parece que es un dolor de cabeza. Yo creo, y desde que he visto un poco cómo se trabaja en una Passive House, me he quedado alucinado el riguroso control específico de tiempos, de oficios. Esto lo has vivido tú, ¿no? Como propietario. Bueno, yo lo he vivido en mis visitas. El que más lo ha vivido ha sido el arquitecto y el aparejador, como bien ha dicho John. Boris, que ya presentado antes en el equipo, que de verdad han tenido que, bueno, pues velar porque todos los estándares o todos los métodos se vayan cumpliendo. Eso, pues bueno, eso de alguna manera también deja fuera, y permitir que hable así, deja fuera a un tipo de constructor que no debería, que está fuera de lo que entendemos nosotros, o entiendo yo el mercado. Pero hay otros que, como saben hacer bien las cosas y saben hacer bien los trabajos, simplemente siguiendo las directrices de arquitecto y aparejador, es una casa que la puede conseguir cualquiera. Yo he visto cómo se hace y tú me dices, ahora, ¿te harías tú una y serías capaz? Digo, yo no soy constructor, ¿de acuerdo? Pero he entendido perfectamente y es sencillo la forma de trabajarlo, con lo cual no veo ningún problema. Boris, un poco, bueno, siguiendo al hilo, Juan Félix, lo que me ha sorprendido, y nos está escuchando Boris y Mitchell, sobre todo la arquitectura, ¿no? El nivel arquitectónico que tiene esta casa, de esa casa de madera que tú pretendías hacerte, has acabado haciéndote un concepto súper personal, con mucha fuerza, no sé. Cuéntanos, Boris, cuéntanos, Juan Félix, ¿cómo surgió esto? La casa iba a ser esta en madera, por eso, pero lo que pasa es que Boris ya me dijo, oye, que esos vuelos, esos forjados, eso tal, pues en madera, pues igual no llega, o sea, hace falta mucha madera, mucho trozo de madera para que aguante. Y una vez entendido, y luego a mí me llamó mucho la atención, cuento esto, hago la introducción y luego ya continúa Boris. La primera fue una visita, la primera reunión con Boris pues fue una visita en el terreno. Él vino con su cuaderno y le contamos quién éramos en la familia, cómo veíamos la casa, cuáles eran otras casas que nos gustaban, y con todo eso Boris nos entendió y empezó a ejecutar este proyecto y según lo iba presentando pues iba ganando enteros. Y al final, bueno, pues este es el proyecto de Boris. Pues sí. Confort interior. Habéis hablado mucho, tanto Mitchell me imagino que has pisado muchas casas pasivas, ¿no? Juan Félix, Mitchell, contarme un poco qué peculiaridad tiene una casa pasiva, qué notas cuando estás en una casa pasiva, porque yo sí he notado ese confort y yo no he estado en muchas, pero verdaderamente, ¿qué lo hace así? Bueno, la ventilación, como ya ha dicho Juan Félix, es una ventilación continua y no solo esto, sino también pasa por dos filtros que hacen prefiltro, luego un filtro más fino, que además del confort, cosa que no hemos hablado hasta ahora, también es la salud de los usuarios. Justamente en estos tiempos del coronavirus, pues estas casas tienen un sistema de filtros F7 que pues filtra una gran parte de las partículas de la contaminación exterior y también del polvo y otros agentes que pueden afectar a la salud de los usuarios, ¿no? Con lo cual el confort en sí es difícil ahora describir en palabras. Yo como mínimo no me llegan mis capacidades de
escritor para ahora transformarlo en palabras, pero lo ideal es... Se percibe, ¿no? Se percibe. Sí, se percibe. Lo ideal es visitar, porque si se organizan 2 veces al año como mínimo por la plataforma Passive House, también jornadas, puertas abiertas, y allí realmente lo mejor es ir y visitar estas casas y hablar con los usuarios. Y ya digo, también a nivel de salud, pues son casas que nos garantizan también un ambiente muy saludable en el interior. Juan Félix. ¿Me permite? Bueno, sí, perdona. Sí, tu turno. No, te decía que una de las cosas que a mí me llamó la atención y también me animó mucho fue que el tema de la ventilación constante, pausada, pues X veces a lo largo del día se renueva el aire completo de la vivienda y tal, ¿no? Entonces, yo que había hecho mis pruebas de domótica en la vivienda anterior y tal, ¿no? Pues veías que tenías pues CO2, que se acumulaba CO2 en la casa. Y yo cuando me acuerdo que me levantaba, cuando miraba ahí en el móvil las cosas, joder, estaba todo rojo. A ver si habíamos superado los 800 o los 1200 de CO2, bueno, simplemente por el hecho de estar durmiendo todos en casa. En tu casa normal, una casa normal donde todo el mundo duerme con puertas abiertas en las habitaciones. Eso aquí no ha vuelto a suceder, porque la casa se está ventilando. Eso lo que quiere decir es que estamos respirando la cantidad de oxígeno que necesitamos y no estamos respirando todo ese... y todo eso se va yendo, y no somos conscientes de ello. También recuerdo que me decían, no, hombre, y además se duerme mejor por la cantidad de oxígeno y por la respiración. Yo, que soy un poquito insomne, decía para mí, sí, esto va a ser la solución a mis problemas. Pues sí, yo no digo que haya sido la solución a los problemas, pero yo sí he notado desde que estoy en esta vivienda que duermo y descanso mejor, ¿vale? Entonces, ¿eso qué tiene que ver? Pues yo lo junto con la domótica esa que yo miraba los valores de que antes te dan pues la domótica doméstica, ¿vale? Y veo que ahora no los tengo, es decir, aquí no salta la alarma de CO2, pero ni a un modo fiesta, es decir, cuando estamos mucha gente, ¿vale? Que ahora hay que menos, pero por situaciones transitorias, esta es una casa para vivirla, ¿vale? Entonces, eso mejora la salud, pero ya porque mejora el sueño por la cantidad de oxígeno. Luego, si esto le juntas que tienes una temperatura óptima de dormir y bueno, pues que encima eso lo haces con poco dinero, ¿vale? Por así decirlo, el ahorro, pues eso es todo junto lo que se percibe como el confort. Luego, es ese confort estándar que puede disfrutar cualquiera que venga a tu casa, pero hay otro que es el que tú que sabes que estás en esas condiciones que también te da un plus a ti, que para eso hablo ahora ya de cara a los propietarios. Es decir, esto no lo verán probablemente algunos de las visitas, pero tú que sabes cómo está funcionando tu casa, tú sabes cómo está funcionando tu casa, lo que significaría no tener eso, lo que hubieras perdido si no lo hubieras hecho, entonces tiene todavía más valor. Pero ya te digo, la gente lo nota por el propio confort. Ya en obra, los trabajadores venían y, bueno, aquí en el norte le pega. Y una vez que estaba hecho el cerramiento, ellos mismos decían, ostras, esto es una pasada. En ninguna obra he estado como aquí. Mira el frío que hace fuera y aquí hemos puesto un plástico en la ventana, fíjate, o en la puerta, perdón, de acceso para tapar ese hueco, y en el resto de la vivienda decían, aquí se trabaja de maravilla. O sea, ese ya era, pero ya estamos hablando de confort de los trabajadores en obra. Ya ni te cuento un poco por lo que es todo detrás, ¿no? Bueno, por abreviar y porque nos quedan ya 5 o 6 minutos, la verdad es que para todo aquel que no haya oído nunca hablar de esto, pues es nuevo, ¿no? Hemos visto un cuarto de instalaciones que poco más que parecía, no sé, un centro atípico en una casa tradicional, que es toda esa instalación que lleva, que la gente se puede asustar, pero que es más sencillo de lo que parece. Sobre todo al principio, cuando lo ves por primera vez, dices, madre mía, esto necesitas instaladores absolutamente especializados para poder realizarlo. Y luego te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿vale? Y sobre todo lo que tenemos a la derecha, que es lo que quería que nos hablaras. Has dicho coste cero.
¿Cómo decidiste esto de la fotovoltaica? Háblanos un poquito de ese consumo, el concepto fotovoltaico que has conseguido con esto. Y encima nos decía Boris que en el País Vasco, que es donde estáis, hay subvenciones. Cuéntanos un poco, Juan Félix. Bueno, yo en principio quería cubierta plana quería precisamente para poder colocar la máxima superficie de placas, porque si hubiéramos hecho cubierta a dos aguas, el tejado de toda la vida, pues al final las orientaciones son las orientaciones y luego, pues bueno, pues el sol va moviéndose y tú no mueves las placas. Entonces, una de las ideas que cuando salió el modelo de casa la vi como muy atractiva y posible era la que permitía pues el máximo número de placas en cubierta, ¿vale? ¿Hay subvenciones por parte del gobierno vasco? Sí, aquí el EVE, el Ente Vasco de Energía, subvenciona todo este tipo de proyectos, porque bueno, aquí estamos en Euskadi, en el País Vasco, el frío existe, Vitoria hace mucho frío, hay sensibilidad al frío, ¿vale? Entonces, hay humedad, por cierto, no hemos hablado de humedad, pero es una vivienda que estoy rodeado de humedad, estoy a, no sé, 500 metros de 1 kilómetro, ¿vale? De playa entra el salitre, por así decirlo, y la vivienda no tiene humedad. Allá no me preguntéis técnicamente cómo lo hace, pero lo hace. Yo no tengo humedad en casa, ni en el aire, y tiene los parámetros de humedad correctos. Entonces, decía que me he ido, perdonar, estaba en él. Sí. Bueno, en las placas, sí. En las placas, aquí sí. hay sensibilidad y hubo una campaña que hacía el gobierno vasco que daba una subvención a la instalación de placas. Y efectivamente, presentamos el proyecto, ejecutamos y nos dio la subvención. Puede ser hasta un 30% del valor de la inversión en las placas. La inversión. Boris, sobre todo, ¿qué ha significado para un estudio como el vuestro tener, pues eso, la visión de un particular? Es vital, me imagino, cuando se lanza un proyecto de este tipo para poder llegar a lo que habéis conseguido, ¿no? Esa certificación Plus. Cuéntanos, ¿en qué punto pensabais hacer la Plus ya de inicio? No, realmente no te planteas hacer la Plus. Sí que en nuestra oficina, y bueno, desde que están en marcha las ayudas del gobierno vasco, intentamos incentivar y comunicar o informar a todos nuestros clientes de las oportunidades que tienen con este tipo de instalaciones, ya sea fotovoltaica, geotermia, y desde luego es una oportunidad, y yo creo que es una necesidad de cara a reducir el impacto que tiene el cambio climático en nuestras sociedades y en el planeta en general, conseguir casas muy eficientes y desde luego producir energía. En Alemania, en Frankfurt y bueno, Europa entera está promocionando la generación de energía en viviendas aisladas, o sea, la cantidad de cubiertas que hay en el territorio. Si estuvieran generando energía, se reducen muchísimo los costes de distribución de la red, porque cada uno se produce la energía donde se consume, y tenemos cientos de cubiertas en los tejidos urbanos europeos, y en Frankfurt, por ejemplo, hay muchas urbanizaciones que se agrupan, generan su propia energía, sacan plusvalía incluso de esa energía que están generando, se crean nuevas empresas y desde luego es una parte clave y es una gran oportunidad que el gobierno vasco esté promocionando esto y bueno, que Juan haya visto la oportunidad y que haya considerado hacer esa inversión. O sea, es un elemento clave para reducir... Importante. Es un elemento muy importante, yo creo que es el futuro y la orientación que nos trae Europa y yo creo que el mundo, ¿no? El ser autosuficientes, el Passive House lo promociona también con pues, el Passive House Classic, el Passive House Plus y el Passive House Premium, clasificando el número, la cantidad de energía primaria que se produce dentro del edificio. ¿Tenéis, Boris o Mitchell, tenéis el dato de cuántas viviendas Plus pueden haber en España?
Pues deben ser una decena de casas, más o menos. Ahora la mayoría son de Passive House normal, pero yo creo que la tendencia es claramente combinarlo con energías renovables, con fotovoltaica y con el nuevo cambio de rumbo de la política del gobierno español. Yo creo que en el futuro pues tiene sentido, porque para llegar a un edificio de energía cero o casi cero, pues es lo más lógico combinar la fotovoltaica con estas estrategias de casas pasivas. Michel, y en un país como Alemania, ¿cuántas pueden haber de plus? Buena pregunta. La verdad no tengo la estadística, pero sí que hay muchísimas viviendas ahora con fotovoltaica. Hay una política muy activa del gobierno alemán para promover ahí con el compromiso de energía, sí, de conseguir todo el país que sea abastecible por energía renovable, pues debe ser, sí, una porción muy alta de Passive House Plus, de este tipo de casas, seguramente. Sí, porque también hay ayudas a nivel nacional, o sea, hay el banco estatal, el KfW, que ya financia casas pasivas con préstamos de hasta 50.000 euros, y hay políticas muy activas a nivel de todo el país, ¿no? Ojalá que el País Vasco, pues la verdad es una envidia ver lo que ahí se está haciendo, pues que los demás autonomías sigan este camino. Pues sí, la verdad es que animamos para ello, y nosotros que estamos realizando un proyecto de nuestras propias oficinas, intentando realizar estas oficinas a nivel passive, reconozco que ayudas prácticamente ninguna, como las que nos están brindando en este caso los arquitectos y la gente que le pone mucha voluntad, pero es muy complicado llegar a esas ayudas. Sobre todo en la Comunidad Valenciana, que es donde estamos nosotros, pero sí que lo hace más fácil en algunas otras comunidades, me consta. Y de hecho lo hace fácil sobre todo dar con profesionales que dejan ese camino más llano, ¿no? y más de la mano. Bueno, agradeceros, Juan Félix, que estás por ahí, que hayáis estado, Boris. Creo que ha sido una intro así muy fácil para todo aquel que quiera saber qué es una casa pasiva, viendo un proyecto. Yo dejaría de fondo, Boris, si te parece, la foto final de fachada, que me encanta. Y en este caso, la verdad es que espectacular esa casa, acompañada de ese magnífico jardín. Juan Félix, una pasada. ¿Te gusta por la zona valenciana? El limón, el sí, limonero, el naranjo y el mandarino. Ahí tienes los tres. Manu, oye, muchas gracias. Hay que agradecer también al fotógrafo, en este caso Manu, que nos entrevista, nos ha hecho Sí, tuve la gran suerte de poder realizar el reportaje fotográfico y disfrutar en esta casa. Me hubiera gustado que hubiera sido un reportaje más largo, pero bueno, fue lo que fue, y hubiera estado una semana haciendo fotos allí. Y bueno, la verdad es que un placer haber contado con vosotros. Gracias, Juan Félix, Boris, Michel. Espero que esto sirva y poner nuestro granito de arena para intentar empujar hacia este concepto de casa, una casa que ahorra, un hogar saludable. Me quedo con ese titular y de alguna manera aplaudir esta labor, porque habéis hecho aquí verdaderamente un proyectazo. Enhorabuena a los tres. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Manu. Bueno, pues nos despedimos hasta aquí y os invitamos a que sigáis en nuestro canal y sigáis sobre todo ahora estos meetings passive que vamos a poner en marcha. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, buenas de nuevo, Alejandro, Boris.
Después de vuestra intervención, la verdad es que hemos podido esclarecer muchos puntos. Sobre todo, hemos querido también que participéis porque ambos dos lleváis un mensaje paralelo y de alguna manera, pues sí que es cierto que tanto Velux con su concepto de mejorar saludablemente a través de la luz y a través de ese control de CO2 un poco, pues esas estancias que están un poco olvidadas o a veces dejamos un poco olvidadas, como de una forma muy sencilla conseguimos el transformar ese espacio en algo tan agradable, ¿no? Entonces, sí que queríamos que de alguna manera, Boris, tú también te unieras a esta charla. Y es cierto, Alejandro, que han surgido dudas, ¿no? Comentaba Boris que de alguna manera, después de esta historia, pues nos gustaría hacerte alguna pregunta. Yo tengo un par de preguntas, vamos a hacerlo muy rápido para no alargarlo. Un par de preguntas, Boris, le doy paso ya. Y yo cerraré con otro par de preguntas. Cuando tú quieras, Boris, todo tuyo. Vale, oye, pues nada, muchas gracias, Manu, Alejandro. La verdad es que ha sido un gusto escucharte en estas jornadas que hemos compartido. Hay un tema que para nosotros los arquitectos es importante y cuando estás redactando el proyecto, ¿qué tipo de soporte nos podéis ofrecer desde Velux a la hora de redactar los proyectos o de definir la especificación de la partida para la ejecución de la obra? Sí, pues la verdad es que en los últimos años hemos intentado mejorar muchísimo el soporte a los arquitectos. Históricamente ofrecíamos las descripciones de las unidades detalladas conforme a lo que acordábamos con el estudio, los presupuestos, las recomendaciones técnicas de todo tipo. Y la verdad es que últimamente y cada vez con más fuerza lo que intentamos es dar un soporte mucho más integral al estudio que incluya recomendaciones, ¿no? Que el estudio pueda compartir con nosotros un proyecto y decirnos a Velux o Alejandro, oye, ¿qué cuestiones crees que podemos incorporar en este proyecto para darle más calidad o que sea más apetecible, ¿no? Entonces, digamos que a todas las recomendaciones técnicas sumamos pues esas recomendaciones muy asociadas a la luz natural, donde incluso podemos aportar análisis de luz natural para que se vean sobre plano y de forma muy técnica cómo está distribuida, y proyectos, pues la verdad es que fantásticos como los que has mostrado en las conferencias, pues tengan una visión completa, ¿no? Sois estudios ya, el vuestro en concreto, muy especializado en eficiencia energética, pues esto, digamos, es ir un paso más allá en el análisis, ¿no? Desde enseñaros a usar nuestro programa de eLight Visualizer hasta incluso hacerlo nosotros en el caso de grandes proyectos. Y de hecho, y por no aburrir más, estamos trabajando en una herramienta que va a ser una plataforma para arquitectos en los que vosotros de forma digital nos podáis clicar todas aquellas cosas que necesitáis en vuestro proyecto. Pues necesito renders, necesito un análisis de luz natural, necesito las fichas técnicas. Eso nos genera un ticket y nosotros en gran brevedad os respondemos con toda la información técnica. Y sé que vosotros, los arquitectos, cuando nos solicitéis esa información es porque la necesitáis ya y no dentro de una semana. Normalmente cuando os metéis con una partida necesitáis la información inmediatamente, y eso nos permite trabajar de forma más digital, conforme a los tiempos que corren, y de una forma muchísimo más completa, de modo que además toda esa información queda archivada y la podéis consultar en obra o a los 2 años cuando la obra empieza. Y tenemos esa trazabilidad, ¿no? O sea, que yo creo que hemos mejorado mucho en esa faceta de soporte arquitectónico. Me parece muy interesante lo que comentas de los cálculos de iluminación natural, que en muchos momentos, si estás trabajando para la administración pública, el tema de la iluminación son exigencias de carácter normativo, pero la iluminación natural muchas veces no se mide, y es una herramienta muy, muy interesante y desde luego muy eficiente, ¿no? Y muy sana. Si tienes luz natural, no tienes que consumir electricidad y el confort. Sí, aparte que me consta por los proyectos que has mostrado, la luz natural es protagonista, es una de las cosas que más valora el usuario final.
y esto es una herramienta de análisis más técnico, ¿no? Más allá de pues que tenga un gran ventanal, pues ver cómo distribuyo la luz, ¿no? Pero por supuesto sé que vuestros clientes os demandan proyectos muy luminosos, ¿no? Es lo que van buscando, seguro. Sí. Sobre todo yo, que me considero un poco el particular, ¿no? Sí que es cierto que no nos hacemos una idea, el consumidor final nos hace una idea de lo importante que, bien jugado esa faceta luz solar, lo importante y qué papel tan importante genera en el comportamiento de la propia casa, ¿no? Es increíble. Sí, la verdad es que los proyectos, la luz natural es arquitectura, ¿no? Los proyectos se pueden transformar. Si hablamos de reformas, solo con luz natural puedes cambiar absolutamente la imagen, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta herramienta de la que estamos hablando es muy particular para los arquitectos, para que analicen ese proyecto y ofrezcan un servicio más potente a sus clientes, ¿no? No es más que eso. Esta herramienta incluye, por ejemplo, incluye reflejos de luz, ¿no? Hay elementos como los brisolets o repisas de luz que se llaman, que te permiten en una oficina introducir de manera más profunda la iluminación. Utiliza trazados de rayos y mecanismos para conseguir dar datos reales de la luz natural, o sea, no solo la entrada de luz a través de la cubierta, o incluso reflejos de luz de elementos que puedas utilizar arquitectónicos para eso, ¿no? Sí, es una pregunta súper interesante, porque de hecho, digamos que la herramienta te permite medir varios parámetros relacionados con la luz natural, y uno de ellos es el deslumbramiento, ¿no? Te permite poner negro sobre blanco si vamos a tener algunos efectos incómodos, y por supuesto verlos sobre plano, tanto en el render como en planta, pues va a permitir prever o ser más consciente de la necesidad de elementos de control solar interiores, ¿no? Ya sabemos que los elementos de control solar son muy diversos, pueden ser desde una visera que se vuela para tener las ganancias en invierno y protegernos del calor en verano, pero también pueden ser todo tipo de elementos interiores que simplemente valen para evitar ese deslumbramiento. Hay muchos análisis, ¿no? Que los arquitectos conocen perfectamente, y más los que estáis acostumbrados a edificios Passive House, que es una de las, yo diría que madres del cordero, ¿no? El tema del análisis de las ganancias y la luz. Y esta herramienta evidentemente te permite detectar todos esos puntos, ¿no? De hecho, hace un mapeo de puntos con la iluminación de cada punto o el deslumbramiento en un aula, ¿no? No, pues es interesante saberlo. Otra cosa que nos pasa muchas veces en cubiertas altas. Ahora mismo estamos en Donosti en una rehabilitación sobre una escalera que tenemos previsto una Velux. ¿Qué productos se pueden motorizar? Vamos a decir, ¿son todas las ventanas? Un poquito, ¿cuáles son aquellos productos que se pueden motorizar? Sí, mira, la verdad es que nosotros vendemos productos que están ubicados en la cubierta, ¿no? Y por tanto, por definición, poco accesibles, con lo cual desde hace muchísimos años Velux ha desarrollado un portfolio muy, muy completo de productos motorizados, ¿no? Entonces, tanto las ventanas inclinadas como las de cubierta plana, que es lo que conocemos como ventanas íntegras, se pueden motorizar, y en ambos casos tienen los motores ocultos, porque estéticamente el impacto de los motores vistos, pues la verdad es que es muy feo, ¿no? Con lo cual logras tener una perfilería de ventana muy esbelta, muy fina, y el motor oculto. Y por supuesto, estos productos llevan sensor de lluvia para cerrar automáticamente en caso de lluvia, por un tema de seguridad. Además, desde hace unos años, por ejemplo, las persianas, los dispositivos exteriores de control solar son automáticos, ya no los vendemos manuales, porque las persianas manuales tenías que hacer un taladro en el marco y tiene problemas de eficiencia energética, y desde hace tiempo pues se descatalogaron. Con lo cual se pueden motorizar y automatizar, de modo que si el cliente no está en casa, pues automáticamente baja la persiana si se prevé sobrecalentamiento, para no alterar el disconfort en esa vivienda, ¿no? Y todos los productos interiores, cortinas de oscurecimiento, cortinas para tamizar, pues igual también pueden estar motorizadas,
y controladas desde el móvil. Con lo cual yo creo humildemente que Velux, como fabricante de ventanas, ha sido la empresa que mejor ha desarrollado la automatización de productos, ¿no? Y por supuesto la escalera de la que me hablas, que es un punto clave del edificio, y que te permite hacer ese refrescamiento en verano por la noche cuando baja la temperatura, pues es fundamental que sea automatizado, ¿no? Y por supuesto se puede con gran facilidad. No. ¿Necesitas una domótica compleja en la vivienda para esto o digamos que la ventana sola se conectaría con el móvil y el usuario podría usarlo en una vivienda, por ejemplo, que no tienes un sistema domótico general, sino que te vas a plantear pues 3, 4 huecos de luz en la guardilla, que es el caso concreto de esta vivienda de Donosti, que el cliente además no tiene capacidad de hacer una inversión grande en un sistema general domótico, ¿no? Pero para nosotros y para el proyecto, para el control de sobrecalentamiento, es fundamental lo que comentabas. ¿Sí? A ver, digamos que nosotros ofrecemos todas las posibilidades. Las ventanas eléctricas vienen con sensor de lluvia y un mando a distancia preprogramado, es lo más básico, pero es suficiente. Y por 200 euros adicionalmente, el cliente puede tener un sistema inteligente que le permite controlar desde el móvil y en remoto sin ninguna instalación eléctrica, porque va por radiofrecuencia, esas ventanas, o que tomen decisiones de forma automática, ¿no? Como decía, para echar los sistemas de control solar, abrir cuando el aire se vicia y hacerlo en el momento más adecuado. Por ejemplo, si es invierno, pues cuando las temperaturas exteriores son más altas, o si es verano, a la inversa. Con lo cual, por un upsale de solo 200 euros, pues digamos que tendrías domotizada ya no solo las ventanas, sino que estás afectando el confort de la vivienda, ¿no? Si me acabo de duchar, detecto una punta de humedad y abre la ventana. Y esa opción la puedo quitar. Si tengo otros sistemas más complejos, pues la puedo cancelar y manejarla desde el móvil al gusto. Y por supuesto también tenemos las opciones de tener pasarelas que permiten desde una central domótica mucho más compleja, aunque no es el caso de tu cliente en este proyecto concreto, pues también se puede manejar, si no se quiere, desde la aplicación de Velux, pues desde una central domótica donde tengas toda una serie de cosas, pues hacerlo compatible con nuestros productos, ¿no? O si he puesto unos pulsadores de pared muy especiales de una marca X y quiero que cuando yo abrir la ventana con el pulsador, pues también hay un sistema muy barato en el entorno de los 50 euros que me permite abrir mis ventanas con el pulsador de pared que estoy poniendo en el resto de la vivienda. Con lo cual las opciones pues son todas, ¿no? Y para todos los bolsillos con mejoras desde precios muy, muy bajos. No sé si tienes alguna otra cuestión, Boris. No. Yo sí, tengo muchas, pero bueno. Es que he saciado porque mis respuestas son muy largas. Sí, por eso, sí. Vamos a intentar ser más breves en la respuesta, aunque yo entiendo, y así nos podemos ceñir a no hacerlos muy largas. ¿Tienes alguna cosita más? No, ya está, suficiente. No, tranquilo, tú mismo. Que no. No, a ver, rápido. Para el tema de detención de BAO en el ambiente, lo que comentabas de humedad. Demasiada humedad o concentración de CO2, necesitarías aparte detectores, ¿no? De CO2 o algún sistema, ¿no? De detención de CO2 o de humedad en el ambiente. Sí, es que el sistema que comentaba que vale 200 euros y que me permite controlar desde el móvil, en el fondo es un sistema de sensores interiores que monitorizan humedad, CO2 y temperatura y cruzan esa información interior con el pronóstico meteorológico de modo que sea realmente inteligente. Entonces, es decir, que abra cuando tiene que abrir en base a lo que está pasando fuera y lo que mido dentro, ¿no? Con lo cual está todo incluido en ese mismo sistema, la automatización y la monitorización de los parámetros interiores de confort. Muy interesante. Pues solucionado. Gracias. Muy interesante, la verdad. Gracias, sí, Boris. Sí, no. La verdad es que tú aportas esa visión un poco de la problemática real, ¿no? Que ahora estás viviendo con esa reforma que tienes que hacer. La verdad es que es interesante, ¿eh? Nos hace sí, no, es real. Sí.
nos hace plantearnos que hoy por hoy ya no necesitas un super sistema domótico integrado, sino que hay muchos productos que actúan independientemente, que aunado pues genera esa posibilidad de mejorar, ¿no? la eficiencia de nuestro hogar. Yo voy a aunar dos preguntas que han entrado de la gente y me gustaría, Alejandro, las auno porque vienen muy paralelas. Una, hay gente que nos está preguntando cuántas unidades serían ideales para una clase de colegio, porque has hablado antes de los colegios y demás, y si el CO2 sería un indicador correcto para saber que el ambiente está libre de CO2, ¿no? Perdón, de COVID, disculpa. Ligaríamos un poco esas dos cuestiones, ¿no? Pues vamos a ver, en un aula de un colegio el número de ventanas yo diría ideal estaría entre 2 o 4 unidades, ¿no? Parecido al caso que hemos presentado en la conferencia, ¿no? Como recomendación básica, nosotros decimos que la superficie acristalada debe ser el 10% de la superficie total a iluminar, ¿no? Y esa recomendación muy básica vale para colegios o para viviendas o para lo que sea, ¿no? Entre un 10 y un 20% es lo adecuado, pero un mínimo del 10%. Y en base a las posibilidades que tengamos, pues saldrán más o menos ventanas. Y también, como decías, hilado con la situación de COVID en las clases, por supuesto que el CO2 lo considero un indicador adecuado, porque tener el CO2 por debajo de los 1000 ppm y preferiblemente por debajo de los 700 nos indica que el aire se está renovando y se renueva con todas las cuestiones, no solo víricas, sino de todo tipo que haya en ambiente, siempre que tengamos una medición de CO2 adecuada, la conclusión obvia es que se está renovando ese aire y por tanto limpiando, ¿no? Y la gracia de este sistema inteligente es que precisamente sin tener que abrir las ventanas de par en par durante todo el tiempo que están los niños y que ahora se congelan, pues puedo abrir y cerrar cuando se detecta que no se está preservando la calidad del aire, de modo que no tenga tantas pérdidas térmicas, ¿no? Por eso en el ejemplo que presentábamos del colegio conseguíamos preservar la calidad de aire a la vez que incluso mejorábamos el confort térmico gracias a las ganancias que nos aportaban las ventanas al sur, ¿no? Al contrario de lo que está pasando ahora, que como no mides nada, pues abres todo el día, tienes aire limpio, pero el disconfort es total, ¿no? Está claro. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Boris, cierra tú un poco haciendo un resumen. Yo me quedaría con algo que tú, la verdad es que yo he podido trabajar contigo a nivel particular porque pues alguna obra que hemos realizado hemos intentado llevar el concepto pasivo al máximo y sí que es cierto, ¿no? Yo me he dado cuenta que vosotros en vuestros proyectos le dais muchísima importancia a la luz, muchísima, y además la haces que juegue a tu favor, ¿no? No sé, ciérrate un poquito, si quieres, con un resumen de lo que ha sido también la charla con Juan Félix, de lo que hemos visto. Bueno, pues nada, oye, gracias a vosotros. Yo creo que la luz es un elemento clave en la arquitectura de siempre, ¿no? Desde el Impluvium romano, desde toda la historia de la arquitectura, la luz construye el espacio y es sana, es limpia, es un elemento clave, yo creo que de cualquier proyecto arquitectónico que bueno, ya Le Corbusier definía la arquitectura como volúmenes blancos debajo de la luz, es la raíz de toda la arquitectura contemporánea. Entonces, pues es uno de los principales elementos que tiene el arquitecto para moldear la materia con la que trabajamos, ¿no? Entonces, yo creo que para nosotros, si intentamos usarla mucho a favor del usuario a la hora de experimentar o de tener calidad de vida y confort dentro de espacios cerrados, vamos a decir, que es lo que construimos habitualmente. Muchas gracias, Alejandro, Boris de nuevo. Nada, espero que a ustedes, usuarios finales, curiosos de la materia, profesionales, pues os haya podido ayudar esta sesión que hemos tenido hoy y os esperamos en próximas
intervenciones. Muchas gracias a los dos. Muchas gracias a ti. Gracias, Alejandro. Hasta luego. Chao. Te llamaré para... Chao.